Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Vamos a ver el tema de hoy y vamos a hablar de las palabras y sus efectos en el mundo espiritual y físico. Es muy importante que todos nosotros aprendamos a la realidad del efecto que causan las palabras cuando hablamos. Muchas veces no tenemos conciencia que son ellas las que crean las circunstancias que nosotros vivimos en nuestra vida. Porque Dios lo ha diseñado así. Así que es bueno que aprendamos. En San Juan capítulo 6 y el verso 63, Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, aquí con este pasaje podemos ver que las palabras que Cristo nos da, palabras de justicia, palabras rectas, palabras que edifican, son vida para los que las recibimos. Pero cuando alguien habla palabras que no hacen esto, sino palabras malas, destruyen la vida de la persona, destruyen su medio ambiente en el que la persona se desenvuelve. Por ejemplo, si una persona habla mal y ofende a las personas con quien se relaciona, en las circunstancias, la comunión que tenía con las gentes se va a romper. Y después de que primero hubo paz entre sí, de repente se va a tornar en odio, en pleitos, en contiendas y en todo aquello. Y eso es debido exactamente a las palabras que las personas hablamos. En Santiago capítulo 3, voy a leerle el verso 6, dice: así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ese es el verso 5, perdón. Ahora voy a leer el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es muy interesante que nosotros podamos notar que la lengua tiene un poder tan tremendo por lo que hablamos, que podemos atraer la presencia de Dios y el cielo aquí a la tierra, o por lo que la persona habla puede atraer, dice aquí la palabra, el mismo infierno, a donde las personas hablan la maldad o maldicen con quienes se relacionan, se manifiesta la vida baja, que dice que viene ese tipo de vida, viene desde el infierno. Quiere decir que es maldad total que viene a través de ese tipo de vocabulario. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos el efecto de las palabras. Esa es la razón por la cual queremos en este día examinar la palabra de Dios para aprender y tener cuidado con ello. En Santiago capítulo 5 y el verso 12 dice esto: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Aquí en este pasaje está hablando de jurar. Ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Ahora, note esto. Lo que hablamos, estamos tratando de enfocarnos en lo que hablamos. Lo que nosotros hablamos nos afecta para bien o para mal. Por eso es que tenemos que ser más cuidadosos y prudentes. Quiero decir, pensar lo que vamos a hablar antes de hablar, porque debemos ser conscientes que va a traer resultados, va a traer consecuencias, buenas o malas, después que nosotros pronunciamos esas palabras. En este pasaje de Santiago 5:12, dice: si usted ha jurado algo a alguien, puede ser que le haya hecho un juramento a Dios o a personas
y no ha cumplido con lo que juró, entonces la persona que ha jurado está bajo, de acuerdo a este verso, está bajo condenación. Entonces por eso es que es peligroso y por eso es que necesitamos aprender. Quiero decirle que cuando empecé mi vida con el Señor, mi vida espiritual, generalmente somos personas sin entendimiento de la palabra y muy emocionales. Quiero decir que reaccionamos y hablamos y todo por lo que sentimos, por lo que vemos, lo que nos emociona, y eso, nuestra boca se abre y empieza a hablar cosas. Y muchas veces nos comprometemos a cosas que nunca pensamos antes de hablarlas que tendríamos que cumplirlas. Y por eso es muy peligroso, porque esto trae una consecuencia en la vida de la persona. Y yo experimenté esa situación en mi vida y cuando yo hablaba con Dios, de repente hacía esos pactos con el Señor, le prometía algo y a veces lo hacía y a veces no. Hasta que pasó tiempo, quiero decirle, pasó quizás años, porque yo aunque leía la palabra no comprendía y seguía incurriendo en ese error de prometerle a Dios cosas. Dios no necesita que nosotros le prometamos. Él sabe cuán incapaces somos, ¿verdad? Él está para ayudarnos, no nosotros ayudar a Dios. Nosotros en mi caso, cuando ya aprendí, empecé a tener cuidado con lo que le hablaba a Dios, porque hay una consecuencia cuando nosotros le prometemos algo a Dios. Tiene usted que recordar una cosa: Dios no es una idea, Dios es un ser vivo y Él juzga estos actos. Aunque estamos en Cristo, yo sufrí las consecuencias del hablar a Dios cosas y que no las cumplía. Y eso me traía consecuencias y había problemas en mi vida, como le digo, en mi vida, obviamente en la vida espiritual uno no entiende, los espíritus inmundos afectan la vida de la persona porque la persona todavía no comprende. Cuando uno hace ese tipo de cosas, los demonios atacan a la persona y no solo la atacan en la parte espiritual, que rompen la comunión con Dios, pero también tienen consecuencias en su vida, de su voluntad, su alma. De repente pierden control de su voluntad y hacen lo que no deben, motivados esta vez así en esta condición por los demonios, pero ellos no se dan cuenta que son los demonios, ellos piensan que son ellos. Y también en el mundo físico, cuando las personas estaban esperando que pasara algo, resulta que ya no sucede y empiezan a tener pérdidas aún en las cosas temporales. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con esto. Ahora quiero que note ¿qué es condenación? ¿Cómo debemos entender cuando dice que la persona cuando promete y no cumple queda bajo condenación? Ahora, ¿qué es condenación? Una persona que está en esa condición es una persona que está maldecido. Ahora mi pregunta es, ¿quién lo maldice? Pues lo maldicen aquellas personas con quien hizo el trato, porque les juró que iba a hacer tal cosa y luego ya no lo cumple. Entonces la persona como que tiene derecho de decir mal, porque tiene una base para poder decir mal de esa persona. Y esa es autoridad que está soltando aquella vida sobre esta persona que no cumplió. Y entonces empieza a bloquearse la vida de la persona que no cumplió. En la vida espiritual, en la vida emocional, me refiero a su alma y eso, y aún en la vida material. Esa persona, cuando no cumple, también es aborrecida. La aborrecen. ¿Quién la aborrece? Las personas con quien les ha fallado. Lo desprecian porque no les cumplió lo que les dijo. Pierde valor la persona a los ojos de aquellos con quien se relacionó o con quien hizo un pacto. Esa es la condenación. La persona pierde calidad, pierde valor ante Dios y cuando hace esos votos ante Dios no cumple, pierde valor.
en su palabra, ya no tiene valor su palabra. Una persona si no tiene valor sus palabras, pues no tiene ningún valor, mi hermano. No es confiable, no es respetable. Y es por eso que tenemos que aprender. Entonces las personas, cuando una vida estaba en esa condición bajo condenación por haber no cumplido su palabra, significa que será penado, que será sancionado en el mundo espiritual, porque las palabras se mueven en el mundo espiritual. En el mundo espiritual están dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces, depende de lo que hablemos, ese mundo es el que afecta. Si hablamos y hacemos una promesa a Dios y la cumplimos, entonces nuestra palabra se fortalece en Dios. Pero si la persona habló y no cumplió, entonces su palabra pierde valor y los demonios controlan esa vida porque es un fraude, es un pecado, ha mentido y las mentiras todas vienen del diablo. Entonces los demonios, cuando una persona miente, tienen control, lo dominan. Y por eso es que la persona empieza a perder valor. En el mundo espiritual la persona se siente incómoda en sus emociones. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? No me siento contento, no estoy feliz. Las cosas en sus planes personales empiezan a no irles bien. Pero ¿de dónde proviene todo esto? De sus palabras que ha hablado y no ha hecho como dijo que debería haber hecho. Así que debemos tener mucho cuidado con esto. En la palabra, cuando se refiere que una persona está condenado, se refiere que es culpable, y si es culpable, también es un reo, es convicto, está reprobado en cuanto a las cosas que dijo que debería hacer y no lo hizo, está reprobado. Lo consideran una persona perversa, o sea que no es lo que dice que es, sino es la otra parte, no es lo que dijo, sino es lo otro. En otras palabras, es falso. En verdad, una vida que está en esa condición es una vida dominada por espíritus inmundos. Por eso es que tenemos que tener cuidado. No es un juego, mis hermanos amados. La persona puede pensar que Dios exagera. Quiero leerle en Efesios capítulo 4, me parece que es, por favor, permítame, Efesios capítulo 4. Gracias, Jesús precioso. Dice en el verso 27, voy a leer el 26 para que se entienda mejor. Dijo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Arreglemos las cosas, hermano, pronto, antes que el sol venga, se oculte, porque si no, cuando te vas a dormir vas a tener problemas, los demonios van a venir a tu mente, van a hacer cosas. Entonces debemos arreglar antes de esto. Luego en el verso 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice ninguna palabra corrompida. Una palabra corrompida es algo que descompone la formalidad de una persona. Eso es corrupto, que lo descompone, que le quita valor, que lo pudre, que verdaderamente es un ser que pierde valor. Por eso es que no es agradable. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que, mi hermano amado, en este pasaje debemos tener mucho cuidado y no demos lugar al diablo. Pensemos que nuestras palabras, como cuando están saliendo por nuestra boca, las están esperando o Dios, el Espíritu Santo, para ejecutar lo que declaramos por fe.
y cambiar las circunstancias que nosotros estamos pidiendo a Dios que cambie. O los demonios también pueden estar cazando las palabras cuando son corruptas, cuando son de maldición, para ejecutar esas acciones que la persona ha declarado. Y es eso, mi hermano amado, que tenemos, la verdad, debiéramos de tener más cuidado y mucho respeto y temor a Dios antes de hablar. En Mateo capítulo 5 y el verso 33, Jesús dijo esto: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto del maligno procede. En este pasaje, el Señor dice que no juremos, que tengamos cuidado con lo que hablamos. Cuando nosotros juramos es porque nuestra conducta presente o previa ha sido irresponsable y la gente que nos rodea no nos cree porque hemos sido, como digo, no sé si la palabra correcta, fraudulentos. Hemos hecho algo y no hemos cumplido con las personas, con aquello que nos hemos comprometido, y por tanto ahora no nos creen. Y eso es en perjuicio de nuestra persona, de nuestro carácter. Ante ellos ya no tenemos valor, nuestras palabras no tienen valor. Y la persona es despreciada. La persona ya no es valorada, aunque sea un anciano. No importa su edad. Si la persona no es formal en sus palabras, pierde valor ante el mundo espiritual. Los demonios se mofan de esa vida. Y ante Dios no tiene, como digo, no es sólido. Por eso es tan peligroso. Dice la palabra en el Salmo 105, el verso 6, no, perdón, 101, el verso 6. Dice que las personas que pronuncian palabras de engaño no se afirman ante el trono de Dios. Se resbalan, hermano, porque cada vez que miente la persona cae porque es pecado y no debe ser. Debemos ser cuidadosos por la misericordia de Dios, que Dios nos ayude. Entonces dice en el 5:37, dijo, no jurarás ni por tu cabeza, ni porque tú no puedes hacer ni blanco o negro un solo cabello. Ve, hermano amado, debemos de buscar, en lugar de jurar, arreglemos nuestro comportamiento, seamos formales en lo que hablamos y tratemos de cumplir con lo que decimos, para que entonces no tengamos necesidad de jurar y que las personas puedan confiar en la palabra que les damos. Cuando usted le da su palabra a alguien, le está dando usted todo lo que usted es. Y si cumplimos con lo que dijimos, aquella persona con quien lo hicimos tiene respeto por nosotros. Pero si no cumplimos, las personas nos maldicen. A veces no lo hacen frente a nosotros, pero en sus mentes y en sus corazones lo hacen. Y ese efecto afecta a las personas, nos afectan. Por eso es que tenemos que tener cuidado, mi hermano amado. Dice en el 37, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, del maligno procede. Mis hermanos amados, cuando nosotros no cuidamos lo que hablamos, perdemos valor en el mundo espiritual. Los demonios pisan a la vida. Es feo, hermano.
Es feo cuando las personas llegan a un estado de adultos, ya personas que deberían ser formales, rectos, capaces de enseñar en la vida. Hermano, todavía andan jugando, hablando cosas, como dice la palabra, palabras corrompidas, sucias, pretendiendo ser chistosos, hermano. Es una pena, esa vida no tiene valor en el mundo espiritual y tampoco en el mundo físico. No son tratados con respeto porque sus propias bocas los derriban. Y esa es la causa que nosotros tenemos que tener cuidado. Si alguna vez tú sientes la necesidad de jurar, recuerda que Jesús dijo, no juréis. Si tienes que decirle algo a alguien y te pide que jures, no debiéramos hacerlo, sino que deberíamos decirle, esta es mi palabra, si quieres y puedes creerla, te la doy y yo me comprometo a cumplirla. Pero si no puedes creer mi palabra, entonces no quiero trato contigo. Porque Jesús me manda que no te jure. Porque cuando tú haces que tu palabra sea respetada, tú recuperas tu valor. No por el juramento. En el juramento pierdes tu valor. Recuperas tu valor cuando haces cumplir tus palabras con hechos. Ahí es cuando recuperas tu valor y tu autoridad en el mundo espiritual y físico. Es debido a eso, mis hermanos amados. Ahora voy al siguiente paso. ¿Qué sucede cuando prometemos algo, hablamos con Dios y no lo cumplimos? Quiero que hablemos en este pasaje exclusivamente habla pactos que hacemos con Dios. Quiero que note cómo Dios trata a nuestras personas cuando hacemos este tipo de pactos, porque tenemos que entender que Dios no es una idea, Dios es un ser vivo, mi hermano. Tenemos que entender esto, no estamos jugando una religión. Dios es real y Él nos está escuchando todo lo que nosotros hablamos. Ahora, note esto. Voy a leer en Eclesiastés capítulo 5 y el verso 1. El subtítulo dice la insensatez, la imprudencia o la locura de hacer votos a la ligera. Debemos tener mucho cuidado, hermanos amados, que no hagamos eso. Dice la palabra, Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Oiga lo que dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. En este pasaje, quisiera que note algo que está en el verso 2. Dijo, no te des prisa con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Tenemos que ser respetuosos, cuidadosos con lo que vamos a decirle a Dios. Luego dice, procura que sean pocas tus palabras. Si tienes que decirle algo, procura que lo que le vas a decir sea que lo exaltes, que lo alabes, que lo bendigas. Y trata de no, si es posible, no hacer votos a Él. Pero si haces el voto a Él, te quedas completamente amarrado. Y ahora estás comprometido con Dios a cumplir ese voto. Este es un área, mis hermanos amados, que nos acontece mucho a los creyentes, porque muchas veces las circunstancias que vivimos, a veces pensamos que le tenemos que hacer como obras para ganar su misericordia, hermano. No debemos hacer votos para ganar la misericordia de Dios. Él nos ama.
Él ya nos amó a través de Jesucristo. Desde antes que nosotros fuéramos e iniciáramos una relación con Él, Él ya nos amó. Por lo tanto, mi hermano amado, Él nos ama tal cual somos y quiere que aprendamos a relacionarnos con Él. Y la manera de relacionarnos con Él es cuando nosotros tenemos cuidado con lo que le decimos. Cuando tú hablas con Él, bendícelo, claro, alábalo, dale gloria, etcétera. Todo lo que le quieras decir, gracias por aquí, gracias por lo que ha hecho por aquí, por los familiares, por todos, por la salvación, por todo lo que quieras. Pero ten cuidado cuando haces promesas a Dios. Porque cuando haces una promesa que es un voto, quedamos obligados a cumplirlo. Para que no suframos pérdida, debemos cumplir lo que le decimos a Dios. Voy a leerte ahora el verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando empieza uno a decir cosas, prometer quiere decir, o hacer votos a Dios, habla y habla y habla, después se le olvida lo que dijo y termina haciendo exactamente nada. Es tanto lo que le dijo que iba a hacer y de repente ya no hace nada. Esa persona delante de Dios, hermanos míos, pierde valor. Sus palabras ya no tienen valor. Ya no es una persona formal. Ya no es confiable. Hermanos, es mucho lo que se pierde. Alguien dijo que cuando se pierde el dinero, no se perdió nada. Cuando se pierde la salud, se perdió algo. Pero dijo, cuando se pierde el carácter, se perdió todo. Cuando uno pierde respeto por lo que uno es y ya no trata de ser formal con quien nos relacionamos, ya la persona lo tratan como si fuera un niño, aunque sea un anciano, aunque sea un adulto. Cualquiera lo tutea porque no tiene valor en su persona, no es responsable de sus palabras. Y eso, hermanos míos, no es la voluntad de Dios para nosotros. En el verso 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Quién es Él? Dios. ¿Y qué es ser insensato? Insensato es alguien que es insensible, que no es prudente, que no es cuidadoso, que habla solo por hablar, por emociones, y no se da cuenta que se está atando, sino que habla y en ese hablar dice tanto en lo que se compromete y cuando no hace, entonces la persona pierde su carácter, su verdadero valor. Ahora, note esto. Dice la palabra, Dios no se complace en los insensatos, sino que Dios dice, cumple lo que prometes. Por eso es importante que entendamos. Una cosa es que cuando lo alabamos, cuando oramos por algo, por alguien, eso está bien. Pero cuando nos comprometemos personalmente a hacer algo a Dios, o le ofrecemos algo como un voto o una promesa a Dios, dice que debemos de cumplirlas. En el verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dice el verso 6. Perdón, antes en el 5. Está claro, aquí dice, mejor es que no prometas. Pensemos antes de prometer algo a Dios y aún a las personas. Pensemos antes de decir que vamos a hacer tal cosa, si es verdad, si de verdad lo quieres hacer, y segundo, si es que puedes hacerlo. Si no, no se lo digas. No se lo digas. No te comprometas a algo. Puede ser que ni lo quieres hacer, tal vez nomás porque otro lo está haciendo. No lo hagas. Y
Dice, luego dice, y no que prometas y no cumplas. Cuidemos, mis hermanos amados, estas palabras, porque hay una consecuencia. Recuerda que cuando hemos comprometido nuestra palabra, quedamos atados a esas palabras que nosotros mismos declaramos. No es Dios quien nos ató, son nuestras propias palabras. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque eso nos complica. Si son palabras incorrectas, nos complican la vida. Y no solo a veces la nuestra, también de repente a nuestros familiares, nuestra familia, hermano. Es peligroso hablar sin pensar lo que estamos diciendo. Recuerde que con las palabras nosotros creamos el mundo que estamos viviendo. Dios hizo la creación con su palabra y también Dios nos da autoridad en nuestras palabras para que lo que declaremos sea hecho. Eso es lo que sucede. Ahora, dice en el verso 6 de Eclesiastés 5:6, no dejes que tu boca te haga pecar. No dejes. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No, hermano. Usted ya sabe, no debe hacer esto. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No va a destruir tu persona porque te ama, pero sí va a destruir la obra de tus manos, lo que haces, en lo que te ocupas. Porque has faltado a tu promesa. Hemos faltado lo que le hemos prometido. Y eso recuerda que va a traer la condenación es que va a haber una destrucción en lo que nosotros hacemos. Y eso no es bueno. Pero si cumplimos lo que le prometimos, entonces va a haber una bendición en nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y en lo que hacemos también. Por eso es tan importante cumplir lo que prometemos. Porque cuando cumplimos lo que decimos, entonces somos fortalecidos en Dios. Y Él bendice lo que hablamos y lo que hacemos. Por eso es maravilloso. Así que tenemos que tener cuidado. Y quiero mostrarte en Marcos cómo es tan cierto que lo que nosotros decimos cambia las circunstancias que vivimos. Es muy, muy interesante esto, hermano. Voy a leerte en Marcos capítulo 11 y voy a empezar leyendo desde el verso 20. Dice que el Señor Jesús un día antes pasó por ahí en un lugar y dice que había una higuera que tenía muchas hojas y tuvo hambre. Y dice que fue a buscar a ver si había algo en ella y no encontró fruto. Y entonces Jesús habló y dijo, nunca, jamás nadie coma fruto de ti. Eso es lo que Jesús le dijo al árbol, a la higuera. Y dice, e inmediatamente el árbol se secó hasta sus raíces. Lo que hablamos crea las circunstancias. Luego después, al día siguiente, pasando por la mañana, dice en el verso 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Mire, hermano mío, por favor, lo que mal dijiste. ¿Por qué la maldijo? Porque tenía hojas, muchas hojas. Y se supone que también debería tener fruto. Y no tenía fruto. Si tenía hojas, debería tener fruto. Estaba falsa. Y entonces viene Jesús a buscar el fruto y no hay. Y dijo, entonces nadie coma más fruto de ti. Y la higuera se secó. ¿Quién la maldijo? Jesús, porque le hizo un fraude esa higuera a Jesús. Presumía como que debería tener fruto y cuando viene Jesús a buscar el fruto, no lo halló. ¿Y quién la maldijo? Jesús. Cuando nosotros fallamos a alguien,
la gente a la que le fallamos nos maldicen. Tengamos mucho cuidado, hermano, temblemos ante esto. Aun cuando nos comprometemos, sean adultos, niños, seamos cuidadosos. Tus palabras tienen un poder y son las que crean las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos. Ahora dice el Señor, Pedro le dijo al Señor, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Ve? Cuando nosotros hablamos, debemos tener fe que Dios cambia las circunstancias que estamos viviendo, experimentando. Y Dios las cambia cuando nosotros creemos y hablamos lo que creemos que Dios puede hacer. Por eso nuestras palabras tienen que ser fundamentadas en fe, no en duda. Cuando la persona habla por la duda, en otras palabras, casi está maldiciendo. Porque con sus dudas está creando la circunstancia, exactamente lo que no quiere tener es lo que más le abunda. Pero en el verso 23 dice, porque de cierto os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que dijere a este monte, al problema, a la circunstancia, a la adversidad, cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón que Dios hace eso. Ve, la fe está en Dios. Cuando hables, habla confiando en Dios, no en ti, no en tu capacidad. Habla confiando en Dios. Dice entonces, si le dijera ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho por Dios. Lo que dice la persona, lo que diga le será hecho. Hermanos míos, tenemos que empezar a hablar, pero hablar por fe. Y fe en Dios, confianza que Dios hace eso que nosotros ya creemos en nuestro corazón. Y cuando lo declaramos creyéndolo, Dios lo hace. No que nosotros vamos a hacer ese cambio de circunstancias, las va a hacer Dios si nosotros creemos a Dios que Él lo hará. No que lo hará, que lo hace, porque es el presente, es el momento. La fe está viva y cuando nosotros decimos Dios, invocamos su poder y su gloria y todo lo hacemos confiando en Él. Dios hace la obra. Esto es lo que Jesús dice. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando a Dios, cuando le estamos orando, le pidiendo, hablándole a Dios, creer que lo recibiréis y os vendrá. ¿Con qué cambia Dios nuestras circunstancias? Con lo que hablamos, nuestras palabras. Por eso es tan importante y estamos hablando de esto, porque es algo que debemos ser y aprender a tener mucho cuidado con esto. En Proverbios capítulo 6 nos enseña algo, que cuando la persona da su palabra a alguien, dice aquí en este pasaje que la persona queda atada en los dichos de sus labios. Y voy a leérselo, Proverbios 6:1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. En este caso está hablando de ser uno el aval, el que va a responder por alguien que no tiene valor en sus palabras. Porque no ha cumplido y no tiene valor en sus palabras, porque en las relaciones que ha tenido antes con otras vidas, no ha cumplido con su responsabilidad, con lo que sus palabras se comprometió. Esa persona necesita a alguien que lo justifique, que lo soporte, que lo proteja. Ok, si no te paga él, te pago yo. Eso es lo que es un aval. Y toda persona que pierde valor en sus palabras necesitan un fiador. Hermanos míos, nosotros en Cristo, nuestro fiador es Jesús. Él es nuestro fiador. Apoyémonos en Él
y recuperemos, hermano amado, el valor de nuestras palabras cumpliendo con lo que nos comprometemos. Y entonces recuperaremos el valor ante el mundo espiritual. Los demonios van a temblar cuando tú hagas cumplir tus palabras con hechos. Vas a tener autoridad sobre los demonios, sobre las circunstancias que te rodean. Vas a tener autoridad cuando ores, cuando recuperemos en el nombre de Cristo, cumpliendo nuestros compromisos cuando nos comprometemos algo. Así que en este pasaje habla de que alguien viene a ser fiador de una persona que no ha sido responsable con sus palabras, obviamente no ha cumplido con hechos esas palabras y por tanto no tiene valor y ahora necesita un fiador. Es peligroso. Si alguna vez está alguien de nosotros así, hermano, a todos nos ha pasado. Arrepintámonos y pidámosle a Dios que nos perdone por haber sido tan ligeros en hablar o comprometer nuestras palabras con las personas o con Dios y no haber cumplido. Y póngase pies de plomo para no comprometerse, hermano. Y empiece a cumplir con lo que se compromete. Poco a poco irá recuperando su valor y el respeto de los que ya no le tienen confianza. Eso es lo que Dios quiere. Dice en este pasaje esto: si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Mira, hermano, cómo poner nuestra vida. Si usted se ha esforzado por mantenerse responsable de sus acciones, de todo aquello, cumpliendo lo que está haciendo, no puede o no debemos, dice la palabra que no debemos ser fiadores, hermano amado, cuando una persona no es responsable. Y la verdad dice que no seamos fiadores. Si algo tuviéramos que hacer por una persona que vemos en necesidad, la palabra dice que es mejor que si podemos le ayudemos, pero no esperemos que nos paguen, ni lo atemos más de lo que ya está. Entonces, demos si podemos. Y ojalá le pudiéramos ayudar para que entendiera esto y pudiera recuperar su integridad, para que la persona pueda un día ser una persona de respeto, de valor, que sus palabras tengan valor otra vez. Eso sería hermoso, que pudiéramos ayudar a alguien. Todos hemos fallado en esta. Yo he fallado en esta área y lo reconozco y es verdad. Todos hemos fallado. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, quiere restaurarnos esta situación para que nuestra vida, hermanos amados, tenga valor, tenga sentido. En el nombre de Jesús. Se supone, hermano amado, que entre más la persona va teniendo edad y más conocimiento debe tener, su comportamiento debe ser más recto y debe tener más autoridad en el mundo espiritual. Eso es lo que debiera suceder en teoría. No perder su valor. Debiera tener la autoridad. Se supone que deben buscar en los viejos el conocimiento, la sabiduría. Los jóvenes la deberían buscar ahí, porque se supone que ellos deberían ser y tener el conocimiento de Dios para enseñar al joven. Pero obviamente no pueden enseñar si no están en sus vidas estas cosas. No tienen valor sus palabras, aunque tengan el conocimiento. Si no cumplen con sus palabras, no tienen autoridad para hacerlo en el mundo espiritual. Y la gente no lo respeta tampoco. Así que, hermanos míos, debemos tener cuidado. Dice, ¿qué hacer si alguna vez hemos dado nuestra palabra a alguien? A veces por emociones, por cualquier situación nos comprometemos. Ay, hermano, tengamos cuidado. Dijo, no des sueño. Esta es la recomendación. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. Escápate, hermano, si te has comprometido por una vida que no tienen valor sus palabras, te va a fallar y vas a tener que pagar tú por ese compromiso que te has echado por una vida que no es responsable, que sus palabras no tienen valor y no va a cumplir
con actos, no va a resolver con hechos lo que dice que va a hacer. Y va a terminar pagando a aquel que se comprometió por esa vida. Es peligroso. Debemos entenderlo. Amamos a las personas y la manera de si vamos a hacer algo por alguien que está pasando por una situación así, mejor es que no lo, como digo, si podemos apoyarlo en algo, ayudarle, enseñarle para que salga y que sea más formal, que sea cuidadoso en lo que habla, que sea firme, hermano mío, porque si no aprende esto es por demás. Se vuelve un cazador. Una vida que no es responsable de sus palabras. Aquí dice que se vuelven cazadores. ¿Y sabe a quién cazan? A aquellos que sí son responsables de sus palabras y que cumplen con hechos sus palabras. Ellos son muy labiosos, esas personas son muy labiosos, hermano. Muy, muy nice, muy así, muy atraen gente y capturan esas vidas, hermano amado. Esos labiosos son peligrosos. Por eso es que tenemos que tener cuidado en el nombre de Jesús. Y dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Apártate de eso, hermano. Mi oración a Dios es lo que dice el Salmo 141:3, que Dios ponga en nuestra boca que guarde nuestros labios, que no permita que hablemos, hermano amado, lo que no vamos a poder cumplir, ni con Dios o con los hombres. Pensemos antes de comprometer nuestra palabra si verdaderamente vamos a cumplir. Si no, no la hablemos. No la hablemos, mis hermanos, porque es peligroso. La gente dice maldicen a la persona. Que Dios nos ayude y que por favor nos guarde y que aprendamos esta palabra para que no caigamos en estas cosas. En Mateo capítulo 12 y el verso 36, el Señor Jesús nos amonesta y dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermano mío, darle a una persona nuestra palabra sabiendo de antemano que no lo vamos a cumplir es maldad. Es algo premeditado, hermano. Eso es algo muy grave, muy grosero. Y esa persona va a dar cuentas ante el Señor por esas cosas, por esas palabras que habló con el propósito de engañar abiertamente a una persona. No, hermano amado, no, Dios nos libre. Dijo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando nosotros hacemos lo que decimos ante Dios, Dios se goza cuando hacemos eso porque se restaura el carácter de Cristo en nosotros. Pero cuando la persona dice cosas y no cumple, no se restaura el carácter de Cristo, es el carácter del enemigo, es la mentira. Mintió, engañó, hubo fraude. Esa es la obra del diablo. Y esa no es la voluntad de Dios. Y por eso es que las personas reciben muchas maldiciones. Y hermanos, son tan dañados por esas maldiciones. Yo he visto vidas que no se han podido parar. Me refiero, no han podido, hermano, ya son adultos. Los conocí de jóvenes y ya son adultos. Y de repente, hermano amado, todavía la gente no los respeta. Y es por eso. Tengamos mucho cuidado con esto, mis hermanos amados. Dice también que debemos, hermanos, juntos, como dice, voy a leerle otra vez Eclesiastés capítulo 5 y el verso 1, y para que esto les sea una luz para cuando usted hable con Dios, sea cuidadoso. No haga promesas que usted no va a cumplir a Dios. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Quiere decir oír la palabra, aprenda de Dios.
que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras, a hablar palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. El 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Padre, en el nombre de Jesús, le ruego que nos auxilie a todos los que estamos, Padre, aprendiendo su palabra, y concédanos, Señor, que podamos cumplir con hechos las palabras en las cuales nos hemos comprometido con usted, amado Dios, o con las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga mucho, hermano, y que la paz del Señor esté con usted. Amén.